En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos una tarde más en nuestro querido programa Revelando, auspiciado por Asofar. En este frío día lunes, que estamos todos muriéndonos de frío a pesar de los cafecitos, los chocolates calientes, saludamos a nuestros auditores con gran alegría. Les saluda María Eugenia Martínez junto a nuestro radiocontrolador Claudio Alvarado, y posteriormente les voy a presentar una visita que tenemos, que es un perfecto invitado para el día de hoy, algo muy, muy diferente a lo que ustedes están escuchando de este programa mío y en general de los programas Revelando. Esta tarde hemos entrevistado a Alfonso Undurraga, especialista en inteligencia artificial. Qué gran y lindo programa tenemos hoy día esta tarde. Muy buenas tardes, Alfonso, te damos la bienvenida a nuestro programa Revelando, auspiciado por Asofar, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro. Muy buenas tardes, María Eugenia, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar acá y poder compartir también un poquito de lo que es la inteligencia artificial. Que nada, pues, en el último tiempo ha estado bien, es un tema bien hot, bien calentito, que está ahí saliendo por todos lados. Por todos lados. A mí permanentemente me salen todos los medios, incluso en el inserto que tenía de Francia ayer sale que Francia está revolucionando a la vanguardia con su tema global de inteligencia artificial. Bueno, vamos primero a hablar de la Copa América. Copa América, sí, porque yo estoy triste. Ganó Argentina 1-0 en lo alargue. Fue un partidazo, estuvo súper entretenido. Pero nada, jugaron 120 minutos y se mataban corriendo. O sea, una verdadera final. A mí me llamó mucho la atención el ritmo que eran capaces de ponerle pasado el minuto 90. Colombia tuvo muy buenas oportunidades, a punto de hacer el gol varias veces. Bueno, Messi salió lesionado a minuto 60. Que también le metió ahí ingredientes adicionales a la final. Así que nada, una final que tuvo de todo. Partió tarde porque la gente quería entrar al estadio y no los dejaban. Entraron, dicen que 5.000 personas sin ticket. No, sí, tuvo de todos los ingredientes. Muy interesante. Sí, muy entretenido. Qué bueno. Y ganó Argentina una vez más. Así es. Como sí, nos quedamos con el gusto amargo también de que ganaron los vecinos. Sí, una vez más. Y bueno, y además tenemos que comentarle que ayer se celebró el Día de Francia. Ustedes saben que desde el año 1789, Francia, con la toma de la Bastilla, celebra esta revolución como su día nacional, porque hasta esa época era una realeza, ¿no es cierto?, gobernada por el rey Luis XVI, y había mucho descontento social y político, y la gente se empieza a envalentonar, sale a las calles, protesta, y se toma la Bastilla, que era un bastión, digamos, del país en ese minuto de Francia, una prisión. Se la toma, y el 14 de julio de 1789 se celebra esa toma con los gritos de libertad, igualdad y fraternidad. Así que Francia es un tremendo país que está también a la vanguardia en inteligencia artificial, un tema para esta tarde, y está también a punto de celebrar el inicio, este 26 de julio, de los Juegos Olímpicos, que se celebran cada 4 años, de lo cual Francia está muy orgulloso. Ayer vimos en la televisión el concierto de París, que estuvo precioso, en honor a los Juegos Olímpicos que se celebrarán a partir del 26 de julio para nuestros auditores que no se olviden, y será por 11 días hasta agosto. Y bueno, esta tarde vamos a celebrar y vamos a comentar con nuestro amigo Alfonso Undurraga la revolución de la inteligencia artificial. Primero te quiero presentar, ¿no es cierto? Tú eres un tremendo especialista. Cuéntanos un poquito de tu estadía. Eres un ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Santiago, estuviste en un MBA y en un postítulo, ¿no es cierto?, en el IE de Madrid, y después estás trabajando en una empresa que se llama The House Advisory. Sí, en The House hacemos consultoría, asesoría a empresas de distintos rubros, minería, retail, banca, todas grandes empresas del mercado nacional y también internacional.
Y lo que ocurre con las empresas es que muchas veces uno las asesora en temas de estrategia, en dónde quiero estar en 5 años, cómo quiero crecer, cómo quiero seguir desarrollando el negocio. Y la gran pregunta que muchas de las empresas tienen es ¿qué rol juega la tecnología en estas transformaciones? O sea, preguntan claro. Claro, entonces nosotros hacemos una recomendación y decimos, oye, la estrategia del negocio debiese ir por acá, o entremos en estos mercados, vámonos por aquí. Y muchas veces los clientes te preguntan de vuelta, oye, ¿y la tecnología? ¿Qué rol juega en este camino? Y hoy día la pregunta no es solo la tecnología, sino que es la inteligencia artificial. Hay una efervescencia en el mundo de querer subirse a la inteligencia artificial. Entonces, ahí empiezan las preguntas de cómo lo hago, por dónde parto, qué necesito. Y esas son preguntas que tratamos de ir respondiendo en los proyectos que hacemos con nuestros clientes. Y ese grupo, digamos, o sea, trabajas tú y me imagino que varias personas más en lo que es inteligencia artificial, porque la gente está preocupada de cómo logramos la inteligencia artificial. Y este tema trae que a lo mejor voy a tener que eliminar empleados, voy a tener que calificar empleados. ¿Cómo la gente? Porque yo creo que hay mucha preocupación. La verdad que todos los días en los diarios, de cualquier medio, en cualquier forma, sale inteligencia artificial. O sea, es un tema hoy candente, difícil. Tú quieres calificar gente, no sabes cómo, vas a tener que eliminar personas seguramente. Entonces, eso a la industria le tiene muy preocupado. Porque no estamos solamente hablando de empresas, porque tú hablas de empresas, pero aquí estamos hablando de salud, de robótica, de una serie de cosas, de incluso de inseminaciones artificiales. Entonces la gente está preocupada, muy preocupada. Sí, o sea, efectivamente ahí quizá hay que entender que efectivamente la inteligencia artificial va a cambiar algunos trabajos, va a crear otros nuevos y también va a desplazar algunos que hoy día ya existen. Esas son quizás 3 verdades que hoy día conocemos. Pero también hay que entender cuáles son las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, porque, no sé, está esta fantasía que tiene mucha gente en la cabeza de que va a venir la inteligencia artificial y va a barrer con todo lo que somos y que vamos a terminar trabajando para ellos. Absolutamente. Quizás la buena noticia es que hoy día, como conocemos la inteligencia artificial, eso no va a ocurrir. Ya. Hoy día la inteligencia artificial tiene ciertas limitaciones que son súper concretas. Por ejemplo, es incapaz de empatizar, es incapaz de transmitir ciertas emociones. Claro. La subjetividad, la emocionalidad, el humanismo. Claro. Entonces, por ejemplo, uno de los campos súper mencionados del uso de la inteligencia artificial tiene que ver con diagnosticar enfermedades clínicas, médicas. Por supuesto que un diagnóstico entregado por un robot no va a tener la empatía a la hora que te comuniquen, por ejemplo, que tienes un cáncer o alguna enfermedad quizás terminal, cosa que sí podría hacer un doctor de muy buena forma, empatizar contigo, mirarte a los ojos, transmitirte cierta emoción y darte el diagnóstico. Tranquilidad incluso. Tranquilidad. Ya, pero ¿cómo hacemos para equilibrar los dos mundos? A ver, primero, antes que eso, te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo logramos de la inteligencia humana, que funciona diferente a la inteligencia artificial, a saltar un algoritmo que me va a llevar, digamos, ¿no es cierto?, a esta inteligencia artificial en que el certero diagnóstico, si es que es certero, de cáncer, de una enfermedad, me va a lograr también dar la misma opinión que el doctor tenía a través de ¿cómo se llama?, exámenes médicos, porque su mecanismo humano, por el que saltamos la inteligencia artificial, funciona de una manera. Cuéntame un poquito de eso. Sí, quizá hay que remontarse un poquito de historia y ver de dónde viene la inteligencia artificial. Y eso es importante. ¿Ya? Y aquí hay un matemático, Alan Turing. Turing, claro. Sí, la película fabulosa. Código Enigma, la película. Sí. Ya. En el fondo, él, por ahí por 1950, tenía esta idea, este sueño de enseñarle a un computador cierta lógica de pensar humana. ¿Ya? Entonces, en esa época, obviamente, la tecnología era limitada, pero ese era el sueño. Entonces ellos decían, oye, queremos lograr que los computadores, de cierta forma, logren pensar como lo hacemos nosotros los seres humanos. ¿Ya? Ese era el desafío de esa época. Y ellos tuvieron una visión bien interesante, porque ellos lograron definir lo que se llama la inteligencia artificial general. Ya que eso sí es replicar las capacidades del ser humano. O sea, cuando lleguemos a desarrollar esa inteligencia artificial general, vamos a ser incapaces de definir si es que es un ser humano o un computador el que está conversando con nosotros, dándonos respuestas, input, etcétera. A eso no hemos llegado. Hoy día tenemos solo la inteligencia artificial. ¿Ya? Y aquí te voy a hablar un poco de las limitaciones que tiene la inteligencia artificial. Eso es importante, porque la gente está muy asustada, especialmente el adulto mayor. Claro. Entonces, la inteligencia artificial, como la conocemos hoy en día, son modelos que han sido entrenados para funciones súper específicas. O sea, no tienen la capacidad de generalizar. Ya te voy a dar un ejemplo. Yo puedo agarrar un modelo matemático y hacerlo experto en reconocer, por ejemplo, caballos. ¿Ya? Pero si después a ese modelo yo le digo, oye, las cebras son un caballo, pero con líneas blancas y negras.
el algoritmo va a ser incapaz de hacer esa transición de decir, perfecto, ahora entiendo lo que es una cebra. Entonces, son muy buenos estos modelos para tareas específicas, ¿ya? Te voy a hablar de ChatGPT, Sí, pues, que es como lo que está hoy día... Chatbot, lo que la gente dice, ChatGPT, chatbot, ¿qué es eso? ¿Cómo lo uso? Claro, que es este chat que está dando vuelta, en el cual yo puedo ingresar a la página web y tener conversaciones con una inteligencia artificial. Te voy a contar cómo fue entrenado ChatGPT. Perfecto. Que esto es lo que nadie sabe. Y todo el mundo dice, oye, ChatGPT quizás en algún momento nos va a dominar, y yo lo saludo en la Asustar a mañana. la gente. Claro, estoy asustado y lo saludo y le digo, hola ChatGPT, ¿cómo estás? Porque quiero tener una buena relación con el chat. Eso está súper bien. Pero más allá de eso, el modelo fue entrenado de una forma súper sencilla, que es predecir la siguiente palabra, ¿ya? Entonces, a ChatGPT le cargaron la información completa de Internet, Wikipedia completo. Entonces le dijeron, mira, te voy a dar una frase de 10 palabras y te voy a tapar la 10ª palabra. Y te voy a entrenar hasta que seas capaz de predecir esa 10ª palabra. Después te voy a tapar la 9ª y te voy a mostrar la 10ª. Entonces el chat empieza a entender un poquito del contexto y se transforma en un experto en predecir la siguiente palabra. Entonces después te doy frases más largas, te doy una oración completa, te doy 2 párrafos, te doy 3 párrafos, después te doy Wikipedia completo y te hago predecir la siguiente palabra. Entonces, cuando uno entiende que ChatGPT fue entrenado de esa forma y que lo único que hace en toda su lógica es repetir y predecir la siguiente palabra, la probabilidad de que ChatGPT desarrolle conciencia, que se transforme en este ente superior capaz de dominarnos a todos, es ínfima. Es ínfima, ¿ya? O sea, y cero prácticamente, ¿ya? Lo que sí pasa, y me quiero remontar a una pregunta que hiciste, tiene que ver con el sesgo, ¿ya? Porque cuando uno entrena estos modelos, por ejemplo, yo voy a entrenar el mismo ejemplo de los caballos, ¿ya? Yo voy a entrenar a mi modelo para que sea experto en identificar caballos, ¿ya? Pero todos los caballos que le voy a dar yo son todos iguales. Café con el pelo quizá un poquito más amarillento. Perfecto. Si yo le paso un caballo blanco, el modelo va a fallar, ¿ya? Porque se volvió experto en clasificar solo caballos de ese tipo. Entonces, cuando entrenamos estos modelos hay que tratar de ser lo más objetivos posibles y lo más realistas posibles. ¿Y los amplios datos o que no, les damos. entonces? Amplios. Amplios. Porque yo te digo, he tenido como conversaciones con traductores que al principio estaban muy asustados. Te fijas, porque tú te metes a traducir palabras, una palabra específica no tiene problema. Un texto, pero el texto tiene que estar contextualizado. Y si no está contextualizado, te salen relativas aberraciones. Porque la verdad que es un texto jurídico, es un texto médico, como estamos hablando, es un texto social. La palabra en contexto puede cambiar mucho. Entonces el traductor me decía, finalmente nosotros siempre vamos a ser el instrumento que hagamos mejor el trabajo porque estamos viendo el contexto y ChatGPT o chatbot o whatever no lo hace como corresponde. Así es. Tal cual. Eso se llama, en el mundo más técnico, la capacidad del modelo de generalizar. O sea, de extrapolar algo para lo cual fue entrenado, quizás a otra dimensión. Te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, un ingeniero, que no sé, un ingeniero mecánico que entiende de motores y sabe cuáles son las posibles fallas de un motor, se puede volver muy especialista en un tipo de motor. Pero si ve otro motor que falla, quizás va a tener cierta intuición para extrapolar su conocimiento y solucionar el problema del motor B. Perfecto. ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias artificiales, dado que fue entrenado para resolver un problema específico, si tú lo sacas de ese contexto o no se lo explicitas, absolutamente, colapsa, ¿ya? Entonces ahí es donde entra esta limitación de la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día. Y por eso, quizás cuando lleguemos a la inteligencia artificial general, que es esta visión que tenía Alan Turing de la inteligencia que yo ya no puedo distinguir si es que estoy hablando con una persona o con un computador, cuando lleguemos a ese nivel, quizás la inteligencia artificial, el riesgo de reemplazo va a ser mayor. Claro, por ejemplo, se está pensando mucho en los estafadores. La gente que del banco te llama y que tú no sabes si efectivamente es tu ejecutivo o si es otra persona y te están estafando. Entonces la gente está muy asustada. El reemplazo de la voz, el reemplazo del físico, del ser humano, el avatar que se crea después de tu muerto. Cuéntame de esas cosas, porque la gente que va empezando a entender, va empezando a leer, dice, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, y queda muy preocupada cuando escucha o una entrevista o una lectura. ¿Qué podemos hacer a ese respecto? Sí, yo creo que tocaste un tema bien relevante que tiene que ver también con la regulación de la inteligencia artificial. Porque acá pasan dos cosas. Tú podrías decir, oye, la inteligencia artificial la ocupo para crear quizás estas malversaciones o estos personajes ficticios, o una vez que, no sé, yo dejo de existir, mi doble digital sigue existiendo. Absolutamente. Pero también podemos ver la inteligencia artificial como nuestro aliado para evitar que eso ocurra.
¿ya? Porque la inteligencia artificial también tiene un rol que jugar, por ejemplo, en las fake news. Claro. Yo la puedo ocupar para generar fake news. O candidato presidenciales, candidato de... Lo que sea, ¿cachai? De gobierno, lo que sea. Pero también lo puedo ocupar para identificar información que se está generando de forma errónea. Por ejemplo, en el caso de la educación. Sí, los estudiantes, un tema muy, muy relevante. Los estudiantes que, por ejemplo, tarea para la casa, tienen que escribir un paper de, no sé, la toma de la Bastilla, ya lo que hablábamos antes de Francia. Hoy día el estudiante se puede meter a ChatGPT, pedirle la tarea, y el chat te va a dar la tarea. Y te va a dar un ensayo increíble, escrito con distintos tonos. Ya. Yo podría ocupar una inteligencia artificial para justamente lo contrario, para ver si es que la tarea que me entregó el alumno está o no escrita por inteligencia artificial. Ya, perfecto. Entonces, podríamos llegar, por ejemplo, a un punto en donde seamos capaces de identificar si una fake news fue generada por un ser humano, por una inteligencia artificial, o si es que es fake news o no. Porque sé que las universidades americanas ya están empleando, digamos, para evitar esto que tú dices, justamente este colapso de que la gente se va a sus casas, se mete a ChatGPT o whatever. Entonces, todo se hace en la sala de clase. El paper me lo hace aquí, la pregunta la respuesta a la pregunta usted me la relaciona aquí, o sea, yo tengo que ver y tengo que estar y me entrega el paper finalmente porque quiero correr menos riesgo en el uso de la inteligencia artificial, porque tanto profesor como alumno tienen que estar preparados para eso y el profesor utilizará la inteligencia artificial en qué sentido y el alumno la utilizará cuándo y en qué sentido para no desvirtuar, porque un resultado de un examen académico o de una universidad, digamos, en términos de años, puede estar influenciado por la inteligencia artificial. Sí, totalmente. Y a mí de las cosas que más me gusta del impacto que está teniendo la inteligencia artificial es eso, es cómo está cambiando también el modelo educacional. Claro. Entonces quizá las tareas de los alumnos ya no son, 2 semanas para la casa, claro, sino que las evaluaciones son una presentación presenciales, aquí me la hace con tus capacidades, claro, y no con la capacidad que tienes tú de buscar recursos afuera. Entonces a mí ese vuelco que está sufriendo la educación, como dices tú, en Estados Unidos, pero que es tendencia también, claro, me gusta que los alumnos sean evaluados por sus capacidades en la sala de clase y no por su capacidad necesariamente de buscar otros recursos, ¿ya? Claro. Entonces me gusta el tema de acotar su uso. Y lo otro que te quería comentar, quizás del punto anterior, es la regulación de la inteligencia artificial. Porque acá, no sé, uno podría, por ponerse ya quizás un poquito cómico, regulamos hasta el consumo de los cereales en la casa. Absolutamente. O sea, les ponemos sello y les ponemos cosas por todos lados. Regulamos el consumo del agua, regulamos la electricidad, regulamos el retail, regulamos todas las industrias están reguladas. Entonces, por supuesto que la inteligencia artificial, para evitar estos malos usos que hablábamos antes, tiene que estar regulada. Y hoy día vemos que Estados Unidos, que Europa, ya están dando pasos en la regulación, dirección. Claro. Ahora, el gobierno de Chile dice que va a trabajar ahora en inteligencia, en políticas públicas y en inteligencia artificial. ¿Eso solamente fue como una idea del presidente? ¿Tiene respaldo de atrás para decir vamos a trabajar en lo que es inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque es muy amplio decir vamos a trabajar en inteligencia artificial a nivel gobierno, a nivel políticas, a nivel educacional, a nivel médico. Lo que hablábamos recién, a nivel médico, te fijas una cosa que tú puedes decir, bueno, me están diciendo que tengo una predicción de quedar embarazada de un 60% y la doctora con mis exámenes me dice no más del 40%. Entonces, te fijas, hay toda esa cosa que tiene que ir avanzando, pero tiene que ir regulándose en forma regulada, por decir algo. Te fijas, en forma, a ver, aquí vamos a trabajar esto, lo otro. Sí, y en ese sentido hay un requisito, uno podría decir que los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Ya. En la medida que no hayan datos, la inteligencia artificial es solo un sueño. Y por eso, y me voy a remontar al origen, en el fondo en 1950 esto no prosperó. Entonces fue solo esta visión de decir, oye, Alan Turing, démosle capacidad a los computadores similares a las del ser humano, ver, escuchar, entender contexto, hablar, hacer cálculos numéricos. Y lo que les pasó en esa época es que no había data. No había data suficiente para entrenar los modelos. Claro. ¿Y qué es lo que pasa hoy día? Que tenemos nuestros teléfonos, que son una fábrica de datos permanente. Tenemos el Internet de las cosas, que son estos refrigeradores inteligentes, las casas inteligentes llenos de sensores por todos lados. Entonces, todo eso lo que hace es una fuente de generación de datos. Entonces, hoy día que tenemos muchísimos datos,
esta desventaja que teníamos antes de no tenerla y no poder entrenar los modelos se derriba, ¿ya? Y hoy día, gracias a la cantidad de datos que tenemos, Han pasado 75 años prácticamente desde Alan Turing ya. claro, y hoy día con ese volumen de datos tenemos las capacidades para entrenar estos modelos. Y lo segundo que pasó, que ocurrió hace 10 años, es que la capacidad de procesamiento era muy limitada. ¿Ya? Nosotros, los computadores, no me quiero poner muy técnico acá, María Eugenia, claro. pero los computadores tienen una capacidad, tienen una partecita que se llama el CPU, Ya, que es la capacidad de procesar, y eso era muy limitado. Claro. ¿Ya? El CPU. Y del CPU, pasamos a las unidades de procesamiento gráfico. Y esto tiene todo que ver con la industria de los gamers, que son los que juegan que les gustan los juegos. Impresionante. Ya. Impresionante. Y esa industria requiere, para procesar la calidad de las imágenes y los juegos, los videojuegos, requiere de un chip especial que se llaman los GPUs, ¿ya? GPUs, que hacen procesamiento gráfico. Entonces la capacidad de calcular y de resolver problemas matemáticos de ese chip es muchísimo mayor. El algoritmo tiene que ser salvaje, el algoritmo utilizado ahí. Entonces tenéis lo mejor de los dos mundos. Tenéis muchos datos generados por los teléfonos y por los sensores, y tenéis estos chips que son capaces de resolver problemas muy complejos. Cuando tú juntas esas dos cosas, es la receta perfecta para que nazca la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día. Perfecto. Dale, ibas a decir algo más. No. Entonces, porque te quería contestar la pregunta de las políticas públicas. Sí. Entonces, lo primero que vamos a necesitar en Chile, si queremos hacer algún salto en temas de inteligencia artificial, son datos, ¿ya? Capturados de alguna forma. Y ahí es donde muchas, por ejemplo, de mis clientes fallan. Porque dicen, oye, subámonos a la inteligencia artificial, quiero implementarla en mis procesos, ya, ¿y qué datos tenís? Claro. Chuta, no tengo datos. Entonces ahí entras tú, ahí entra tu empresa a decir, tengo que recopilar estos datos para que entremos a esto. Claro, entonces nosotros, desde la perspectiva de lo que necesitan para entrar a la inteligencia artificial, les podemos decir, oye, vamos a necesitar sensores en ciertos lugares para recopilar la data, por ejemplo, de un equipo que está fallando. ¿Cuándo falla el equipo? O, por ejemplo, tenemos un cliente de retail que quería digitalizar los centros comerciales. Tú puedes hacer un montón de cosas, porque si pones cámaras, sensores, etcétera, puedes construir mapas de calor, dónde está la gente, cuáles son las áreas hot del centro comercial. Con eso yo puedo hacer después estrategias para cobrarle a los locatarios. A este le cobro más porque pasa más gente por acá, a este le cobro menos porque no es un área tan calentita del mall. Interesante eso, ¿ah? Entonces, la data te da herramientas para desarrollar. Pero ustedes en este minuto la están usando. Por ejemplo, ese retail que te pide a ti, ¿tú estás usando ya esa información y ese retail está utilizando? ¿Ustedes están recién desarrollando este programa, este problema? Estamos en una fase más atrás, estamos en una fase previa. Estamos recién conceptualizando de qué seríamos capaces de hacer si implementáramos inteligencia artificial en los procesos de ese centro comercial, perfecto, por ejemplo. ¿Ya? Pero para allá va la cosa. O sea, uno dice, oye, quiero implementar inteligencia artificial, no sé, en un proceso minero, por ejemplo. Hoy día las plantas mineras, o sea, una vez que yo extraje la roca de la mina, la mando a la planta. Y las plantas hoy día funcionan en gran medida con sensores que detectan cuando la máquina va a fallar, cuando los molinos van a fallar. Entonces, eso ya es ocupar parte de inteligencia artificial en los procesos productivos. O sea, eso es, a ver, eso nos da una tranquilidad y una seguridad de un avance tecnológico muy importante, porque ahí no entra un humanismo, ahí entra una tecnología al servicio del hombre. Eso es lo que yo te preguntaba, porque siempre utilizamos la inteligencia humana. Te fijáis que esto fue distinto, la inteligencia humana a la inteligencia artificial. La inteligencia humana funciona de otra forma, y ahí tenemos la subjetividad o la objetividad que puede ponerle un médico o un profesor, y la subjetividad, digamos, la emocionalidad que entra en el humanismo, ¿te fijas? Para utilizar. Pero esto podría ser un complemento, muy interesante complemento. 100%. O sea, sobre todo hoy día, como conocemos la inteligencia artificial, es capaz de reemplazar primero tareas repetitivas. O sea, tareas que son súper repetitivas para el ser humano, la inteligencia artificial las podría reemplazar. Por ejemplo, los cajeros en los supermercados. ¿Ya? Eso, la gente está muy preocupada porque dice, cada vez menos cajeros, y la chica que está en la caja dice, voy a quedar sin pega. Claro. Porque la verdad, pero tendrá que calificarse a lo mejor en otra tecnología, en inteligencia artificial. Las carreras van a tener que estar orientadas a otra cosa. Sí, totalmente. Y así como hay algunos trabajos que se desplazan, hay otros trabajos nuevos que se crean. O sea, hoy día, por ejemplo, las mallas curriculares o los cursos de informática están migrando hacia la programación de inteligencia artificial. Hay una carrera que se llama cientistas de datos, que mezclan la estadística
con el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces se está abriendo también, así como se cierran lamentablemente algunas puertas por los avances tecnológicos, también se abren otras nuevas oportunidades. Y quizás también para complementar ese punto, yo no creo que todos los trabajos vayan a ser reemplazados por inteligencia artificial hoy día. Perfecto. O sea, eso es importante porque la gente está asustada. Sí, pues, y eso es una realidad. Es más probable que seas reemplazado por una persona que sabe ocupar inteligencia artificial que por la inteligencia artificial misma hoy día. Entonces, ahí también se abre una puerta de, oye, yo me quiero capacitar, quiero aprender, quiero entender de esto. Y lo interesante de ChatGPT es que transformó de la noche a la mañana, no sé, supongamos que en el mundo habían 10.000, 100.000 programadores, ¿ya? De la noche a la mañana, prácticamente todos los que tenemos acceso a ChatGPT nos volvimos programadores. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de decirle a un computador, a una máquina, que haga lo que tú quieras ocupando el lenguaje natural, ocupando este lenguaje. Perfecto. Y sin la necesidad de conocer de código, de programar, de manejar algún lenguaje específico, de ser un técnico. Entonces, de la noche a la mañana, y eso es lo interesante, todos nos volvimos programadores, ¿ya? Y no todos hemos entendido eso. Hoy día, y quizás me voy a ir al extremo, Dale. Tú le podrías decir a ChatGPT, dame el código de un sitio web como Amazon, y te lo va a dar al 80%. Entonces, ese 20% final requiere un poquito más de conocimiento técnico, requiere de ciertas capacidades. Pero ChatGPT lo que hizo es que empoderó a la gente y democratizó la informática. Y eso es lo bonito de ChatGPT. No, por eso logró lo que logró. O sea, en 5 días tenía 100 millones de usuarios. Uy, en 5 días 100 millones de usuarios. Una locura. Una locura. Bueno, estamos aquí con Alfonso Undurraga, especialista en inteligencia artificial, entre muchas otras cosas, nos damos cuenta. Y vamos a una pausa musical con una canción que él mismo escogió. Los Prisioneros con... El baile de los que sobran. El baile de los que sobran. Y volvemos en 2 minutos. Volvemos con nuestro invitado estrella de esta tarde, Alfonso Undurraga, ingeniero civil de la Universidad Católica Santiago, especialista en inteligencia artificial. Alfonso, estábamos conversando que tú partiste en ingeniería civil y después partiste a España a estudiar y a especializarte un poco en esto. ¿Qué fue lo que te motivó o cómo te cautivó la inteligencia artificial? Porque muchos van en otras líneas, obviamente, porque tiene que haber para todas las líneas. Cuéntame, ¿cómo fue ese paso? Mira, yo te diría 2 cosas que gatillaron fuertemente la motivación por este mundo. Yo nunca fui muy TI o muy informático en mis vidas pasadas, pero siempre trabajé asesorando empresas. Yo antes de irme a España trabajé durante 5 años en The House, en la misma compañía donde trabajo hoy día. Ya, perfecto. Asesorando clientes. Y siempre nos pasaba que la dimensión digital de nuestros clientes nos decían, oye, pero me falta que me entreguen una asesoría, algo más concreto en el mundo digital. Entonces dije, oye, ¿y si me capacitara en temas digitales y si pudiera entrar quizás en esa vertical? Entonces, lo primero es una necesidad de mis clientes de tener respuestas de ciertas inquietudes tecnológicas o digitales. Y lo segundo es que cuando yo estaba estudiando en España, mi primer máster, se lanzó ChatGPT. ¿Ya? En noviembre del 2022, me acuerdo perfecto. Sí, es que está, pero última. Sí, y pegó, y yo dije, oye, ¿qué es esto? Y fue lo que en el fondo, como te decía antes, puso la inteligencia artificial a disposición de todo el mundo. Entonces empecé a averiguar un poco más y justo encontré en la misma universidad en la que estaba estudiando un programa que me permitía sacar los 2 grados y convalidar algunas cosas. Entonces, aparte del MBA que hice este máster en Big Data y en Business Analytics. Y eso fue un poco lo que motivó. Entonces, la necesidad de mis clientes por un lado y también este momento, timing perfecto del mercado en donde la inteligencia artificial como que explotó. Justamente cuando te conocí me comentaste, vengo de España de hacer un máster o un postítulo, no sé cómo se llamará allá, máster seguramente, en inteligencia artificial. Y a mí me pareció un tema súper adecuado para la radio. Me encantó que así fuera porque me da una línea diferente, lo que te estaba comentando recién, de lo que estamos siempre acostumbrados aquí en Radio Portales. Entonces me pareció interesantísimo, es un tema muy actual, muy, muy de moda. Se usa la inteligencia artificial en procesos, en productos, en información final, en todos los ámbitos. ¿En qué ámbito no se está usando la inteligencia artificial? No se está usando. No se está usando. Ya, súper buena pregunta. Quizás vamos a volver al tema de las limitaciones de la inteligencia artificial. Perfecto. Porque tiene que ver con todo lo que la inteligencia artificial hoy día no puede resolver. Perfecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las emociones y con la empatía,
Hoy día la Tal inteligencia cual. artificial no la puede cubrir. No es capaz. Han habido algunos intentos, ¿ya? Han habido algunos intentos por hacer, no sé, pues estos mismos chatbots de conversación, Perfecto. en donde los entrenan de una cierta forma en que puedan identificar sentimientos. Claro. Pero eso es súper difícil, porque es algo abstracto, o sea, Y totalmente personal. súper personal. Entonces, ¿cómo le explico a un robot, a un chatbot, lo que es la alegría, lo que es el entusiasmo, Perfecto. lo que es estar contento, lo que es estar triste? O sea, las emociones no las entiende, o sea, las puede aprender desde el lenguaje, puede aprenderse la definición de alegría, Pero claro. pero sentirlo es muy distinto. No. Es como el humor o el sarcasmo. Son cosas que, no sé, pues en esta misma conversación Claro. yo te podría hacer un comentario irónico, Claro. y tú lo entenderías perfectamente. Pero claro, Un robot es incapaz de hacer eso. absolutamente. Entonces, quizás todos los campos que requieren cierta empatía o cierta gestión de las emociones, la inteligencia artificial hoy día está súper limitada. Entonces, si lo llevamos al mundo del trabajo, por ejemplo, los psicólogos, es súper difícil que hoy día sean reemplazados por la inteligencia Absolutamente. artificial. O incluso en las mismas compañías que yo asesoro, por ejemplo, las habilidades de liderazgo. O sea, Claro, gobernabilidad y liderazgo, exactamente. Eso, o sea, Alfonso Unturraga con nosotros. que alguien te motive, que tu jefe o un par tuyo te diga, oye, hagamos este proyecto, Claro. vamos por más. Claro. Esa visión como de poner quizás el ir más allá, la inteligencia artificial no tiene esa capacidad de transmitir esa emoción. Perfecto. Ahora, Alfonso, una pregunta. El adulto mayor está asustado. Hay un cierto nivel de adulto mayor que está muy asustado porque dice, si voy al banco, me da la plata el cajero o la niña está atendiendo en la caja, qué sé yo, converso con ella, la saludo, qué sé. Pero ese adulto mayor cuando le dicen, tiene que hacer esto por internet, tiene que hacer la reserva de su pasaje de avión por internet. Llegamos al aeropuerto, pasaje por internet, me meto y no me sale el pasaje. Tengo que entrar a una señorita que me explica, mire señor, no se preocupe, yo se lo voy a hacer. ¿Te fijas? Entonces hay todavía una gran brecha para que llegue a este adulto mayor, a esta persona, ni siquiera a veces adulto mayor, a esos son cabros de 50 años, ¿te fijas? Pero y la verdad que la prolongación de la vida hoy día 80, 90 y la gente sigue viajando o sigue yendo al banco o sigue haciendo una serie de cosas. ¿Cómo logramos para hacer entender o para que el banco o el aeropuerto, por decir algo, llegue a mí? ¿Te fijas? Porque el aeropuerto se modernizó. Y tú, online. Y yo no tengo nada online. ¿A quién le pregunto? No hay nadie. Sí, no, súper buena pregunta, porque tiene todo que ver con cómo como seres humanos nos adaptamos al cambio. Claro. ¿Ya? Y yo creo que acá, primero, quizás para separar el problema en dos, primero tiene que ver con entender el beneficio que nos trae la digitalización, la Sí. tecnología y en este caso la inteligencia artificial. Porque en la medida que yo soy capaz de verle valor, digo, ok, estoy dispuesto quizá a aprender, a subirme al carro de la inteligencia artificial o de la tecnología. Entonces, lo primero es verle el valor. Entonces, si pensamos en la inteligencia artificial como esta gran amenaza, es súper difícil verle el valor. Versus, que es la óptica que me gusta a mí, decir, oye, esto es tecnología que está para simplificarnos la vida, para hacernos las cosas más fáciles. Ya. Y te voy a dar, por ejemplo, tengo dos que son quizás más cotidianos. El uso, por ejemplo, de Google Maps o Waze. Absolutamente, en el teléfono. eso sí que sí. Que hoy día, piloto automático, todos lo hacemos. Absolutamente, ahí no hay nadie, ahí todo el mundo entra de cualquier edad. Entonces nos subimos al Absolutamente. auto a manejar y lo primero que uno pone, Waze o Google Maps. Excelente, y es lo más excelente que hay. Y eso, para contarle también a los auditores, es inteligencia artificial. Hay un modelo que está optimizando la ruta y que te está sugiriendo, en el fondo, la mejor ruta para llegar para allá. Claro, y uno siempre se pregunta cómo lo hacen, porque esto tiene que estar conectado con el satélite, ¿te fijas? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, tu teléfono emite una señal y esa señal manda datos y esos datos son procesados en tiempo prácticamente real. ¿Ya? O sea, eso Sí, está emitiendo al tiro. datos todo el tiempo. Y por eso se te actualiza la ruta y de repente hay un accidente y en un par de segundos ya lo tienes en tu Qué teléfono. impresionante. Entonces, verle el valor. ¿Ya? Otro ejemplo, Netflix. ¿Tú? Sí, Ya. todo Entonces, ocupado en Netflix. cuando tú entras a tu Netflix y yo entro al mío, lo que vemos es totalmente distinto. Totalmente. Tiene que ver con tus preferencias, con lo que te gusta. Y con lo ellos que estás saben viendo. porque me empiezan a recomendar esa película o esa serie. Claro. Entonces, ese algoritmo de recomendación es un algoritmo de inteligencia artificial Perfecto. que ya te conoce súper bien. ¿Ya? Spotify hace lo mismo. Entonces,
La inteligencia artificial hace que nuestra vida sea un poco más fácil, que podamos acceder al contenido que nos gusta, que podamos llegar más rápido a ciertos lugares. Entonces, así como nos aporta en esas dimensiones de la vida, es donde yo digo, hay que verle el valor que nos trae, ¿ya? Y después viene el desafío de cómo me subo al carro, cómo me transformo, o cómo me subo al mundo digital. Y yo creo que ahí las nuevas generaciones, y yo hablo, por ejemplo, claro, desde mi realidad, también tenemos un rol. O sea, mis papás, ponte tú, que tienen, no sé, por los dos más de 70, también, pues pelean con la tecnología, oye, ¿cómo hago esto? Y conéctame en Netflix y por acá. Entonces, tenemos un rol de educarlos, de enseñarles, de acompañarlos, se van a demorar más. No nacieron nativos digitales. Claro. Entonces, yo creo que las generaciones más digitales tenemos un rol ahí, sin duda. Y lo tercero es que las empresas o el aeropuerto también tienen un rol y por eso tienen gente muchas veces dedicada especialmente a, oye, si no sabes cómo hacerlo, mesa de ayuda, por teléfono, por WhatsApp. Ahora, canales. Tú tienes un hijo de 2 años, ¿no es cierto? Casi 3. Casi 3. Uh-huh. Ese nació con el chip adentro. Sí, po. O sea, a ver, ese niño nació con el chip y en 2 minutos, a los 6 años te va a avanzar. Uh-huh. Porque la verdad que son impresionantes. O sea, los niños son impresionantes cómo avanzan. Entonces, ya va a quedar casi uno como medio atrasado. Sí. Entonces, uno tiene que estar bien actualizado en ese tema, porque yo, mis nietos, a mí como me avanzan, olvídate, y si cualquier cosa le pregunto, no, nací esto así, listo, perfecto. Sí, no, y agarran los teléfonos con una soltura y ya claro. Saben hacer para el lado, sí. Oye, eso es importante, porque la verdad es que esto va a pasar todo muy rápido. Sí, entonces yo ahí quizás dos reflexiones. La primera, como te decía antes, no tenerle miedo. Ya no tenerle miedo, pero subirse con resguardo, ¿ya? Porque acá tampoco hay que ser tan ingenuo o decir, oye, sí, vamos y vamos con todo, porque después empiezan los problemas de privacidad de datos. Entonces tampoco hay que ser tan ingenuos en subirse al carro de la tecnología. Perfecto. Que vamos, digamos, all in o con todo. Claro. Entonces, no sé, pues estar súper atento en cuando te llega una llamada, si es que es un número desconocido, bloquearla, o si te llega un mensaje de texto, clic aquí para... No, también. Tampoco. Entonces, solo ocupar los canales formales que, por ejemplo, el banco definió o la aerolínea definió. Nunca te van a pedir claves, cuentas, por mail o por mensaje de texto. O sea, esas cosas también los auditores las tienen que tener súper presentes para no estar poniendo tampoco en riesgo su información. Ahora, ¿qué pasa, ponte tú, con la nube? Porque toda la información que uno sube queda en la nube y uno dice, no estoy consciente de que queda en la nube. Para mí, que aquí si la tengo que borrar, la borro. Uh-huh. Y sin embargo queda en la nube. ¿Y cómo hacemos para que no malutilicen o utilicen en forma adversa mi nube? Y yo pueda utilizarla positivamente. Mira, ahí pasan... El tema de la nube la gente no lo sabe, pero el tema de la nube es como complicado. Sí. Bueno, podemos explicarlo un poquito. En el fondo, antes... todo se almacenaba en memoria física. Sí. ¿Te acuerdas, no sé, una foto? Sí, absolutamente. O sea, antes la foto en un rollo. Y quedaba ahí y nadie más tenía acceso a ese rollo. Lógico. Después se fue al chip. ¿Te acuerdas de unos chips chiquititos? Ya. Y después lo que empezaron a entender es que en vez de tener que almacenarlo en un dispositivo físico, tú podías tenerlo almacenado en la nube. Eternamente. Que es un dispositivo físico, pero que vive en la red, en esta enorme red que se llama Internet. Entonces, las empresas han avanzado en esa dirección. Si bien tienen tus datos, no los pueden ocupar. Por ejemplo, las conversaciones de WhatsApp están encriptadas. Ah, perfecto, entonces, claro, dice. Entonces, cuando tú firmas el consentimiento de estoy de acuerdo con la política de privacidad y utilización de datos de WhatsApp, eso por detrás, lo que tú estás firmando es que ellos no pueden ocupar, o sea, estás de acuerdo en que le estás dando tus datos. Perfecto. Pero ellos no van a ocupar tus datos como si pertenecieran a María Eugenia. Perfecto. Lo que sí hacen, y aquí viene la parte quizás creativa de ellos, es que crean una María Eugenia virtual. ¿Cuál? Que no eres tú, pero que tiene más o menos tu edad, que tiene más o menos tus características. Entonces son bases de datos anónimas, entre comillas. Uy, qué difícil. Pero está todo tu comportamiento, está toda tu quizás data histórica no asociada a ti como persona natural. ¿Ya? Eso es impresionante, porque tú ves que la juventud, digamos, de la edad tuya, Alfonso Undurraga muy joven, entonces la verdad es que uno dice, saben cómo utilizarlo y saben dónde está, entonces hasta ahí nomás llegan. ¿Te fijas? Entonces eso es súper importante. La verdad es que me preocupa los productos, porque esto de las cosas 3D, qué sé yo, pero hay productos que se están haciendo a través de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con eso? Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, ¿conocen la marca Notco?
Sí, po, Ya. por supuesto. Es un chileno el que fundó Notco. Sí, po. Y Que se fue a Estados Unidos, ahora es millonario. él mismo, ¿ya? Entonces, Notco es una empresa de inteligencia artificial. Todos creemos que es una empresa de productos, pero en el fondo lo que ellos, el gran descubrimiento que tienen Mira, ellos qué interesante. es que tienen un algoritmo que se llama Giuseppe, que es capaz de entender la composición molecular de los alimentos. Claro. Entonces, cuando entiende la composición molecular, es capaz de replicar con alimentos de origen vegetal Perfecto. lo que era carne, lo que era de origen animal. Qué fabuloso. ¿Ya? Entonces, Notco es una empresa de inteligencia artificial. Y eso uno no lo sabe. Yo estoy no. segura que estuvieron en un laboratorio investigando. Sí, po. Claro. Uno dice, oye, esto es claro, leche y otros productos de origen vegetal. Mayonesa. Claro. Pero lo que hay detrás de Notco es full inteligencia artificial. Claro. Nvidia. Nvidia, que aquí está, pero Ya. nombrado todos los días, sale en el diario. Ya, Nvidia es una compañía que en los últimos 4 o 5 años ha tenido crecimientos exponenciales y ellos son los que fabrican los chips de los computadores para hacer inteligencia artificial. O sea, son los que permiten que la inteligencia artificial exista. Y Nvidia hoy día está metido en 2 proyectos súper importantes que tienen que ver con biología digital. Ya, O sea, ellos están entendiendo cómo funciona la proteína. ya. Entonces, a partir de entender cómo funciona la proteína, lo que son capaces de ellos es de sintetizar otro tipo de proteínas y crear artificialmente proteínas que tengan, no sé, la función para disolver el plástico en el agua. Entonces, están en la frontera del conocimiento y están desarrollando esas tecnologías fabuloso. con inteligencia artificial. Entonces, cuando tú entiendes que la inteligencia artificial la puedes poner a trabajar para ti, y que puede ser un aliado del ser humano, Perfecto. nos puede ayudar con problemas como el cambio climático. De hecho, Nvidia lo está ocupando. Y lo que están haciendo con el cambio climático es predecir no la tendencia del mundo, porque todos sabemos que la temperatura se está volviendo más extrema, que Absolutamente. la temperatura está aumentando, pero lo que ellos están haciendo es predecir el cambio climático en Valparaíso y cuáles son las consecuencias que va a tener en Valparaíso. Entonces, antes éramos incapaces de hacer eso. No teníamos ni la tecnología ni el conocimiento para poder hacerlo. Y hoy día Nvidia tiene esa capacidad y la están desarrollando. ¿Cómo estamos nosotros, Alfonso, comparado con el resto del mundo? Por ejemplo, con Argentina, que está atrasado en mucha tecnología, pero ahora parece que con Milei quieren avanzar. Pero con el resto del mundo, países latinoamericanos, Estados Unidos, Europa. Cuéntame, tú que sabes más, ¿cómo estamos nosotros? Porque yo veo que estamos avanzados. Ujú. Sí. A ver, si nos comparamos con nuestros vecinos, efectivamente, Chile es un hub de innovación, es un Perfecto. hub tecnológico, es un país que atrae capital para invertir en emprendimientos, en estas startups. Entonces, en ese sentido... Perdón, ¿todas las startups también usan inteligencia artificial, me imagino? No necesariamente. Ah, ya. No necesariamente. Ya. No, las startups más tecnológicas o digitales, muchas de ellas se basan en inteligencia artificial. Pero Pero comparado con el resto de la... Pero claro, entonces comparado en la región, región. Chile tiene una posición bastante fuerte Ya. de liderazgo en temas de innovación, de emprendimiento, de crecimiento. Y obviamente cuando nos comparamos con la mitad del mundo hacia arriba, con Europa, con Estados Unidos, ahí la brecha es mucho mayor. Ya. Y uno lo ve, por ejemplo, no sé, en el banco que tenía yo en España. Ya. La aplicación del banco era mucho más friendly, era Y mucho rápida. uno podía automatizar ciertas funciones dentro de la aplicación del banco. Yo te diría que ahí las aplicaciones del banco en Chile están un poquito más al Ya, debe. perfecto. Si bien mejor quizás que las de sus pares en la región, todavía tenemos una brecha. Lo bueno es que tenemos modelos a seguir, tenemos dónde mirar para afuera Y estamos avanzando. y estamos avanzando en esa dirección, por supuesto. Ya. Mira, yo tengo una pregunta que me parece que es pura inteligencia artificial. Tengo un amigo muy querido que él tenía un Parkinson rígido. Se hizo los exámenes, se fue a operar a Barcelona. Le pusieron un chip en la cabeza y quedó hasta bailando. Parkinson rígido le hace que un pie le costaba mucho para el otro. Pero fue hasta hace 3 años ya y está súper bien. Entonces de repente a veces hay días que amanece medio trabado, por decir algo, llama a su doctora que está en otra ciudad más lejos de Viña, y le da vuelta un clic y él sigue caminando, va al gimnasio, yo digo, pero esto es inteligencia artificial, porque tener un chip en la cabeza, o sea, uno piensa un chip en el computador, en el teléfono, pero la verdad es que es impresionante. Eso es parte de la inteligencia artificial y me imagino que en eso también estamos avanzando mucho. Tal cual. O sea, esa capacidad de adaptarse. O sea, yo puedo entrenar un chip
para que secrete una cierta hormona, para que haga ciertos ajustes quizás a nivel neurológico, cerebral. Claro. Entonces, efectivamente, el chip yo lo entreno en ciertas condiciones y aprende a controlar quizás el Parkinson de una persona. Perfecto. Entonces, el día que quizás amaneció descalibrado exactamente, o le faltaba absolutamente. Llamo al doctor, en el doctor 2 segundos. ajusta y claro, impresionante. tiene control remoto. Entonces, eso también es un avance súper concreto de cómo la inteligencia artificial entra quizás en un proceso cotidiano de este amigo tuyo. Oye, pero vienen mucho más avances en medicina. ¿Qué otros avances ustedes han detectado? Ustedes trabajan más bien con empresas, trabajan más bien la parte bancaria, por decir algo, pero han detectado avances médicos, medicina, porque a mí me tiene impactada, yo digo el día de mañana, muchas cosas, a lo mejor hasta el ELA, o estas cosas como la epilepsia, vamos a poder solucionarlas, no con una operación a tajo abierto de la cabeza y moviendo las neuronas que te hacen estas sinapsis raras, sino que vamos a poder a través de un chip. ¿Qué tienen ahí? Mira, ¿qué han pensado? La analogía de la inteligencia artificial es que es capaz de aprender todo lo que uno tenga datos con los cuales entrenarla. ¿Ya? Entonces, ChatGPT, por ejemplo, aprendió a hablar nuestro idioma, porque teníamos datos suficientes para entrenarlo. Aprendió después el mundo de las imágenes, porque teníamos tantas imágenes en el mundo que lo cargamos con imágenes y aprendió no solo a reconocerlas, sino que aparte a crearlas. Entonces, ChatGPT hoy día tú le puedes pedir, oye, necesito una foto, no sé, de la puesta de sol en Valparaíso, y le cargas una y te va a dar 25 alternativas, te las va a devolver. Perfecto. Entonces, hoy día estamos en un punto en donde la inteligencia artificial es capaz de modelar el mundo, el entorno, desde el lenguaje, desde la visión, desde la audición, desde la voz. Entonces, cualquiera de estos, o sea, el horizonte de problemas es infinito para la inteligencia artificial. Entonces, tú me decís, cualquier enfermedad que tengamos, si somos capaces de modelarla y de explicársela, podemos inventar gemelos digitales, podemos testear operaciones con ellos, podemos, en el fondo, jugar en un campo seguro para después implementar en la vida real. Pero, por ejemplo, hay gente que dice, mira, me quedé muy preocupada el otro día, me decía una amiga, porque escuché que van a imitar mi voz. ¿Y cómo hago para que no me la imiten? No hay caso. Ya me la pueden imitar. O sea, este programa lo pueden imitar. Sí. Y lo transmiten en otro programa, en otro canal. Entonces, ¿cómo hago para que eso no sea así? O yo detectar, oye, me lo están imitando, si esa no fui yo. Lo que tú decías, los fake news, los fake candidatos, ¿te fijas? Esas cosas, ¿cómo hago para limitarle yo a la inteligencia artificial algo que yo no quiera que aparezca en la inteligencia artificial? Sí, o sea, efectivamente ese es un riesgo. Es un riesgo y eso se corrige con regularización. Porque en el fondo, seamos realistas, o sea, nuestra voz está saliendo ahora al aire. Claro. En las llamadas telefónicas tú no sabes si al otro lado la persona te está grabando o no. Claro. O si esa conversación está quedando grabada o registrada en algún lado. Entonces, no sé, imágenes tuyas, a ti te pueden sacar una foto en la calle. Absolutamente. Y con eso fabricar una serie de contenidos. Los avatars que yo te decía, cuando una vez que esté muerta, o sea. Claro, entonces. Ojalá que me fabriquen joven. Claro. Claro. Pero efectivamente ahí la tarea es de la regulación. O sea, ¿cómo regulamos esta industria? Y eso lo regula el Estado. El Estado. Ya. El Estado. Pero el Estado no tiene toda la responsabilidad. Porque, claro, como ente regulador sí, pero se necesitan recursos, se necesita conocimiento. Y hoy día son las empresas las que están empujando el carro de la inteligencia artificial. Perfecto. Entonces, sí o sí tienen que haber alianzas público-privadas para ponerle un marco y un orden a esta nueva tecnología que en los últimos 4 o 5 años ha estado en la boca de todos. Sí, porque la verdad que la gente está un poquito asustada, te digo, por muchas cosas, sobre todo el que es un poco el adulto mayor. ¿Cuáles son los mayores desafíos que le vienen a la inteligencia artificial ahora? Mira, yo te diría que están todos persiguiendo este modelo de inteligencia artificial general. Ya, que es la inteligencia artificial en donde tú serías incapaz de distinguir si estás teniendo la conversación con un ser humano o con un robot. Claro. Y es la inteligencia artificial que es capaz de tomar decisiones de forma autónoma. O sea, no es solo un ChatGPT que yo le tengo que hacer una pregunta para que me responda, sino que sería capaz, por ejemplo, de hacer este programa de la radio por completo. Llegar a la hora, irse a la hora, traer participantes, conducir la entrevista, responder a las preguntas que vamos teniendo. O sea, si yo me voy por una rama, que él entienda ese contexto y se vaya por esa rama conmigo.
Eso es un desafío. Eso es un desafío. Pero absolutamente, porque la verdad que no puede él predecir lo que voy a pensar en mi cabeza. Claro. Entonces, esta capacidad de generalizar y de tomar decisiones en base a las cuales no fue entrenado. O sea, volviendo a los ejemplos de antes, los modelos hoy día son súper específicos. Yo entreno un modelo para clasificar fotos, para predecir algo súper concreto. En el caso de ChatGPT, para predecir la siguiente palabra. Pero no hay una inteligencia artificial que sea capaz de cambiar el rumbo de una organización o tomar múltiples decisiones si es que no fue entrenado para eso. Y hoy día estamos lejos de llegar a eso. Muy bien, muchas gracias, Alfonso Undurraga. Agradecemos esta tarde con nosotros nuestro programa Revelando. Se despide de ustedes María Eugenia Martini. Hasta el próximo lunes con nuestra entrevista candente como esta. Muchas gracias a ti, María Eugenia. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.